Bueno, buenas a que se conecta al video. Vamos a hacer otro ejemplo de esto de ecuaciones simétricas. A ver. Entonces, venga y lo buscamos aquí rápido. No supe cuál hice. Entonces, venga y lo buscamos aquí rápido. Calcular el... ¿Calcular qué? Calcular el plano tangente y la recta normal. Sí, o sea, ya lo sabemos calcular los dos, sabemos calcular el gradiente, entonces pues no va a haber mucho problema, ¿listo? Miren, entonces vamos a tomar este ejercicio número 4. ¿Listo? X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 6. El punto 3 menos Profe, uno creo que no está 2. compartiendo. ¿Cómo? Qué No pena. está compartiendo pantalla. Creo que no está compartiendo. Yo sí decía. Yo sí decía. Ya, voy. Ahora sí. Sí, sí, sí. Mala mía, dijo Maluma. Ahí está, ¿no? Entonces el número 4, ¿listo? X cuadrado más Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 6 en este punto 3 menos uno 2. ¿Listo? Calcular plano tangente y calcular recta normal. Bien, pues siga. Vale que unos 5 minutos se demora en eso. Bueno, el 4 fue que dijimos que íbamos a hacer, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, señor. Sí, señor. profe. Listo, bien. Entonces, ¿cómo queda la función? Entonces, igualada a 0. ¿Cómo quedaría f? X cuadrado más Y cuadrado menos Z al cuadrado menos 6 igual a 0. Igual a 0, eso. Calculamos el gradiente, entonces, ¿cuánto me da gradiente de f? Profe, menos 6 menos 6. Menos 6, sí señor, menos 6. Terminé borrando el 6 también, menos 6. ¿Cómo queda el gradiente? 2X Dos en x Y, en Y, 2y en J y menos 2z en K. 2x en y, 2y en j, menos 2z en k. Ese será el gradiente. Ahora, el gradiente, ¿el punto cómo es? 3 menos 1, 2. ¿Sí? señor. Listo, 3 menos 1, 2. Bien. Entonces lo evaluamos acá. ¿Cómo queda entonces el gradiente evaluado en el punto? 6Y menos 2J menos 4K. Menos 4K. Ese sería el vector evaluado en el punto, ¿no? Ahora listo. ¿Cómo queda entonces la ecuación del plano? 6, 6 6 por x menos 3 por x menos 3 más, más menos 2 por y menos 1. o sea, más 1, ¿sí o no? Más 1, sí. Más Más menos 4 por z menos 2. z menos 2 igual a 0. Bueno, aquí uno puede despejar esto, ¿no? Entonces da 6x menos 18 menos 2y menos 2 menos 4z más 8 igual a 0. O sea que eso estaría dando 6x menos 2y menos 4z igual a 18, 20, 12, ¿no? Menos a 12 positivo. Esta sería la ecuación, ¿cierto? ¿Sí les da eso? Sí, señor. Sí, Listo. profe, sí. Y la recta, entonces, ¿cómo queda la recta? ¿Simétrico o paramétrico? Simétricas. X menos 3 sobre 6
vector, eso, y Más 1. y más 1 sobre el vector que es menos 2 y z menos 2 sobre menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Esas simétricas. Y pues en realidad las que nos sirven para graficar son las paramétricas, ¿no? Entonces las paramétricas son x igual a el punto sería 3 más el vector que sería 6t, y sería el punto que es menos 1 más, bueno, menos 2t, menos 1 menos 2t, y z sería 2 menos 4t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, aquí hay varios ejemplos para que hagan. Entonces, pues digamos, ahí tienen para que se diviertan ahí haciendo ejercicios. Listo. Entonces, bueno, así quedaría. Ahora vamos. Quería hacer un repaso de eso porque creo que la clase pasada, pues no, apenas hicimos pues 2 ejemplos, ¿no? Entonces, pues la idea es hacer otro ejemplito para que eso quede ahí ya firme, ¿sí? Vean que no es complicado, o sea, es saber calcular el gradiente, es saber escribir el vector y listo, sale, o sea, no es más. Bueno, ahora vamos pues digamos a la segunda parte más importante del curso. La primera parte más importante del curso era saber calcular el gradiente y la segunda parte más importante del curso es saber calcular los máximos y mínimos de una función. Entonces, máximos y mínimos de una función. ¿Listo? Máximos y mínimos de una función. Entonces, bueno, ¿cuáles son los máximos y mínimos de una función? Digamos, podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a abrir aquí una sesión en GeoGebra. Mire, bueno, incluso antes de hacer esto, vamos a sacar un polinomio de grado 3. ¿Sí? Vamos a recordar qué pasa en ese, por ejemplo. En esta función, así, o sea, esto es un recordar de cálculo 1, ¿no? Usted ve esa función, ¿cuáles serían los máximos y cuáles serían los mínimos de esa función? Los máximos Los serían la parte máximos más del alta. punto más alto que llega. Eso. Bueno, digamos, en general, si usted ve todo el intervalo desde menos infinito a infinito, ¿la función tiene mínimo? Es menos infinito. Bueno, listo, sí, es muy pequeño. ¿Y la función tiene máximo? ¿Sí o no? Sí, profe, sería un valor muy grande que se dirige hacia más infinito. Sería infinito positivo, ¿cierto? Pero si nosotros restringimos la función, por ejemplo, desde el intervalo menos 2 hasta el intervalo 1, o sea, de x igual menos 2 hasta x igual a 1, ¿qué pasa? O sea, en este pedacito. ¿Qué pasa en este pedacito? El máximo sería 1.1 y el mínimo sería 0. Sí, o sea, el No, máximo el lo máximo tengo por sería acá. 3. El máximo sería 1. El máximo sería 3 y el mínimo menos 2. El mínimo Sí, menos 3. 2. Y el mínimo 0. El mínimo sería 0.
El mínimo en bueno, en 0 y en -2, ¿sí? Da el mismo valor. Pero también aquí hay un mínimo, un máximo local. Y bueno, pues los dos son mínimos locales, ¿no? Pero digamos aquí hay un máximo pequeñito, ¿sí o no? Un máximo local. ¿Qué hacíamos nosotros para saber dónde estaba ese punto ahí donde hay un máximo? ¿Lo recuerdan? Sí, profe, máximos parciales y máximos generales. Bueno, ¿y cómo sé cuál es este punto? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, eso se llamaba el criterio de la primera derivada. ¿Y qué es el criterio de la primera derivada? ¿O qué hacía uno con la primera derivada? Bolita de heno rodando. No, ¿se acuerdan que cuando uno estaba en cálculo 1, uno usaba la primera derivada la usaba para decir que iba a encontrar los puntos críticos, ¿sí? Entonces sacaba la primera derivada, le igualaba a 0, y luego que igualaba a 0 la primera derivada, pues encontraba este valor, y ya salía este valor, y pues -2 y 1. ¿Y qué pasaba entonces? Pues cuando uno tenía todos esos valores, después se iba al criterio de la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada le permitía decir máximo o mínimo. ¿Estamos? Esa era la idea. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Dígame que sí, por favor. Bueno, bueno, vamos a hacer todo eso, pero ahora en varias variables, ¿sí? Entonces, definición. Bueno, sea f de xy una función de múltiples variables y de un subconjunto de su dominio. Primero, diremos que x0, el punto x0, y0 es un máximo en D, pues si f de x0, y0, pues es mayor o igual que f de xy para todo punto, ¿sí? Perdón, para todo xy en D. Para todo xy en D. Segundo, diremos que x0, y0 es un mínimo en D si diremos que x0, y0 es un mínimo en D, pues si f de x0, y0 pues es menor o igual que f de xy, pues para todo xy en D, ¿sí? Para todo xy en D. Sí, o sea, usted toma un subconjunto pequeño del dominio de la función, pues depende de la función, ¿no? Pero en general uno toma un subconjunto pequeño de la función y pues en ese subconjunto pequeño es pues donde usted empieza a mirar el x0, y0, si efectivamente es un máximo o si el x0, y0 pues es un mínimo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, pues bueno, dependiendo de la función, pues uno va a empezar a decir cómo encontrar esos máximos y mínimos. Por ejemplo,
no sé, tenemos esta función, bueno, siempre hago este ejemplo, ¿no? Pero raíz de, no sé, 16 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene esa raíz, pues aquí puede ver cuál sería el punto máximo de la función. Pregunto yo. 0,4. 0,04, ¿sí o no? Este punto que está aquí arriba, ese sería el máximo. ¿Y cuál sería el mínimo? Vean que aquí por debajo no hay nada. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? 0 entonces, ¿no, profesor? 0. El valor es 0, pero, o bueno, sí, el mínimo es 0. Pero entonces, ¿para qué punto se alcanza ese mínimo? Menos 4, 0 y 4. No. Vea, se alcanza, sí, esos son puntos, pero en general se va a alcanzar para todos los puntos que están sobre esta elipse. Sí, o sea, para cualquier punto que esté sobre esa elipse, usted puede encontrar que el valor es mínimo, 0 efectivamente. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, venga aquí, no sé si aquí en la vista uno se está viendo. No se está viendo. O sea, en esta ¿qué? En esta ecuación, 16 igual a 4x al cuadrado, en esta elipse, 16 igual a 4x al cuadrado menos más y al cuadrado. ¿Sí? Ahí, ¿sí ven? En todos los puntos que están sobre esa elipse, ahí se alcanza el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, profe. Sí, señor. Listo, bien. Entonces, pero a uno le gustaría saber cómo determina efectivamente que esos son los mínimos y que pues esos son los máximos. Entonces, pues para eso, vamos a, pues a definir pues cómo serían los cálculos y a mostrar pues esos valores. ¿Listo? Entonces, definición. Puntos críticos. Sí, o sea, porque nosotros sacamos primero los puntos críticos y luego pues evaluamos en esos puntos críticos a ver si son máximos o son mínimos. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Entonces, o si f de xy existe, si f de xy existe en todos los puntos, de un subconjunto de se dice que x0 y0 es un punto crítico, x0 y0 es un punto crítico en D si dos puntos. Primero, esto es importante, usted debe garantizar que las dos derivadas parciales, en el punto son 0, pero las dos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, que usted saca la derivada parcial de f respecto a x, entonces usted sacó la derivada parcial de f respecto a x en el punto, entonces debe ser 0. Y la derivada parcial de f respecto a y también debe ser 0. ¿Sí? O sea, estamos buscando todos los puntos donde las dos derivadas se anulan al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con ese i? Que por ejemplo, puede que en una le dé 0, puede que en la otra no. Entonces, si en una le da 0, si usted mira en el punto, y en la de x le da 0, y en la de y no le da 0, entonces no es crítico. Para que sea crítico tiene que ser 0 en las dos derivadas parciales. Primero. Y segundo, lo que sí puede pasar es en los puntos donde las derivadas parciales, alguna de las dos derivadas parciales no exista. ¿Listo? Entonces,
bueno, qué sé yo, que queda una división de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces en 0, 0, como la derivada no existe, eso puede ser un punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces, ¿cómo hacemos para determinar que efectivamente un punto es máximo o un punto es mínimo? Pues bueno, para determinar si efectivamente un punto es máximo o un punto es mínimo, pues vamos a usar algo que se llama el criterio de la primera derivada. De la segunda. En realidad el anterior es el criterio de la primera derivada. Vamos, criterio de la segunda derivada. Muy parecido al que uno sabe en cálculo. Bueno, esto no es una definición, esto es un teorema, perdón. Esto es teorema. Entonces, el criterio de la segunda derivada. ¿Y cómo es el criterio de la segunda derivada? Póngale cuidado. Póngale cuidado. Sea f una función, sea f una función de dos variables, tales que la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, la segunda derivada parcial respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a y, y las cruzadas existen. Yo no sé si he hablado alguna vez de las cruzadas. ¿Sí he hablado alguna vez de las cruzadas? No. Por ejemplo, yo les pongo esta derivada. ¿Qué es esta derivada? Esa que estoy subrayando ahí, esa última que escribí. ¿Esta derivada qué significa? Que se derivan las dos, profe. Pero ¿cómo se deriva? O sea, se toma la función y se deriva también con respecto a x y con respecto a y. ¿Pero en qué orden? Ahí primero y después x. No, al revés. Primero es x y después y. Yo medio las había visto, en un ejemplo. Es al revés, sí, pero sí es eso, o sea, es de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, digamos, si primero aquí aparece respecto a x, bueno, aquí que está diciendo que primero se saca respecto a x y después se saca respecto a y. ¿Estamos? Dale, profesor. Listo. Entonces, pues tenemos ahí ese criterio, el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces tenemos que esas derivadas existen. Y suponga además, que, pues bueno, esto solo sirve para cuando las derivadas parciales son cero, ¿sí? Entonces, sea d, entonces vamos a tomar un número d. Ese número d lo vamos a evaluar en el punto que queremos mirar. Y ese d será esto. Segunda derivada parcial de f respecto a x por la segunda derivada parcial de f respecto a y menos la segunda derivada parcial de f y tomo una de las cruzadas. Y esa la eleva al cuadrado. Ese será el d. Sí, o sea, vamos a tomar para cada punto, sacamos las dos derivadas, ¿sí? Entonces sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada y sacamos la derivada cruzada. Luego que hacemos eso, miramos esto. Primero, si d es positivo, o sea, después de que usted se la cuenta, el d le da positivo y usted calcula la parcial respecto a x y esa parcial respecto a x le da positiva, entonces d es mínimo. ¿Sí? Ese es el primer criterio. El segundo criterio. Si d es positivo y usted saca la segunda derivada parcial de f respecto a x
y esa le da negativa, o sea, d positivo, y la derivada negativa, la segunda derivada negativa, entonces, perdón, d no es mínimo, el que es mínimo es el punto, discúlpeme ahí, x0, y0, entonces, x0, y0 es máximo. Tercero, el que no queremos, esto no queremos que nos salga nunca, pero salen. Si d es menor que 0, entonces vamos a tener un punto de silla, ya les explico qué es eso, es un punto de silla, y cuarto, si d da 0, el criterio no decide. El criterio no decide. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, bueno, nos dio d igual a 0. Si nos da d igual a 0, pues no podemos decir nada. No podemos decir si es máximo, mínimo, nada. O punto de silla, no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vea qué es lo que debemos hacer. Tomamos la función. Calculamos las primeras derivadas parciales. Entonces calculamos derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y. Miramos dónde la parcial de x da 0 y miramos dónde la parcial de y da 0. ¿Sí? Cuando en esos puntos los vamos a llamar puntos críticos. ¿Sí? Luego que tengamos las derivadas parciales evaluadas en esos puntos, vamos a irnos a mirar quién es d. Y de acuerdo pues al valor de d vamos a decidir si es un máximo o es un mínimo. ¿Qué pasa si d es negativo? Si es negativo vamos a tener una cosa horrorosa que es esto. Miren, póngale cuidado. Mire esta función, x al cuadrado menos y al cuadrado. Mire esa función que está ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa en 0? Miren el punto 0. 0, 0, 0. ¿Qué ven que está ocurriendo ahí en 0, 0, 0? ¿Qué pueden decir? ¿Sí me entienden la pregunta? O sea, mire, vea, voy a moverla aquí, vea. ¿Qué pasa en 0? 0, 0, 0. Pues mire, vea, por un lado usted lo ve como un mínimo. O sea, si usted lo ve acá, eso tiene cara de mínimo, ¿sí o no? Pero, si usted lo ve aquí por debajo, vea que si usted lo ve aquí por debajo, al verlo por debajo, esto tiene cara de máximo. ¿Sí? Entonces es un punto que no se ha definido. O sea, ni sabe si es máximo, ni se sabe si es mínimo, o sea, no se sabe nada acerca de ese punto. ¿Y por qué se llama punto de silla? Pues bueno, porque esto tiene la forma parecida a una silla de montar a caballo. ¿Sí saben qué es una silla de montar a caballo, no? Ay, profesor, ¿qué es un caballo? No, pero sí tiene la pinta de... ¿Tiene la pinta de qué? Tiene la pinta de una silla de montar a caballo, ¿sí? Entonces, pues por eso se llama punto de silla. Si quiere, venga aquí. Sillas de montar a caballo. Para la gente que no conoce, ¿no? Ay, profesor, pero nosotros sabemos que es... Mire, esto es una silla de montar a caballo, ¿sí? ¿Sí ve que tiene esa forma parecida? O sea, aquí como esta hendidura y aquí para el otro lado. Bueno, claro, una un poco más clásica, ¿no? Porque estas son como demasiado ya elaboradas, pero la idea es esa, sí, o sea, si ven que hay como una, venga, no encuentro una foto. Bueno, mire, si ve que tiene esta hendidura y tiene aquí la hendidura para las piernas, por eso se llama punto de silla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, si me entienden la idea, pues vamos a ver este ejemplo, a ver qué pasa. Ejemplo. Sea,
Ahorita hablamos del x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Pero digamos, vamos a tomar una función en general y vamos a empezar a calcularle esos puntos a ver qué pasa. Miremos esta. f de xy igual a y cuadrado menos x cuadrado más 2x menos 4y más 3. Listo, tenemos esa función. Ahora, entonces, empecemos. Puntos críticos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular los puntos críticos? Que la primera derivada parcial de igual a 0. Que las dos al mismo tiempo en 0. Listo, entonces pues vamos a sacar las primeras derivadas. Derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto da? Menos 2x Menos 2x más más 2. 2 y ya. Listo. La de y. Dos x menos 4. 2y, 2y 2y menos menos 4. 4. 2y menos 4, ¿cierto? Listo. Entonces, puntos críticos. Puntos críticos. Entonces, vamos a empezar a mirar. La primera derivada parcial debe dar 0. Entonces, derivada parcial de f respecto a x es menos 2x más 2 igual a 0. O sea que menos 2x es igual a menos 2, o sea que x es 1. ¿Estamos? ¿Sí, sí? ¿O no? O sea, la primera derivada es 0 cuando, bueno, pasa el menos 2 a restar, entonces menos 2x igual a menos 2, o sea, x igual a 1. Y la otra es 2y menos 4 es igual a 0, o sea, 2y igual a 4, o sea, y igual a 2. Y es el único punto. Sí, o sea, el punto es 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿en x1 no es menos 1? No, es 1 positivo. Porque usted pasa, es menos 2x más 2, ¿no? Entonces, cuando usted lo pasa, le queda menos 2x, ese más Por 2. eso, menos 2 dividido en 2, ¿no? No, porque está sumando. No, Queda menos 2 dividido en menos 2. Y pues 0 da positivo, Sí. 1 positivo. sí, sir. Ah, es menos. Es, R. por eso, es x igual a 1. Sí, ahí está bien. Sí, no me asuste, mano. La rabia. No, mentiras. No, no, sí, sí. X igual a 1. Y y igual a 2. El segundo quedó, sí, el segundo también quedó positivo, ¿no? O sea, el punto es 1, 2, pues. El punto es 1, 2. Esos son los puntos críticos. Entonces, el único punto crítico es 1, 2 porque si usted mira la derivada, pues la derivada existe, o sea, la derivada no tiene problema, ¿sí? Porque la derivada le está dando menos 2x más 2, esa derivada existe, no tiene problemas, entonces pues usted la saca bien. ¿Listo? Entonces, puntos críticos, listo, check. Ahora, vamos a buscar máximos o mínimos. Entonces, max o min. Entonces, vamos a tomar el d. Entonces, para tomar d hay que sacar la segunda derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto me da la segunda derivada parcial de f respecto a x? En x me da menos 2 y en y me da 2. Entonces la segunda derivada parcial de y da 2. Y la cruzada, la segunda derivada parcial respecto a la de y le sacamos la de x, así fue que la escribí. Bueno, da lo mismo, ¿no? Sí, así fue que la escribí. O sea, entonces, a la de y, que es esta
Esta que es la de y le sacamos la derivada parcial respecto a x. ¿Cuánto da? 2. Con respecto a x, Respecto a x. 0. Cierto. Da 0 Sí. porque a la de y le saco la de x y la de y es esto, pues entonces da 0. Pues miren, aparece un indeseable. ¿Por qué apareció un indeseable? Porque vea, cuando usted hace d, ¿qué va a pasar? Le va a quedar menos 2 por 2 menos 0 al cuadrado. O lo que es lo mismo, menos 4, que es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto según el criterio? ¿Qué máximo? No, que es un punto de silla. que es punto silla, porque salió un indeseable, este d menor que 0. Sí, o sea, una cosa, una vaina que no sirve Ah, sí, para nada. profe, sí. Punto silla. Pues vamos a mirar cuál es ese punto silla, a ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a graficar esa función. Pues permítame acá y borro esta. Y vamos a mirar. Entonces, y al cuadrado menos x al cuadrado. Y al cuadrado menos x al cuadrado. No me acuerdo de la función. Y al cuadrado menos x al cuadrado igual a qué? ¿Más qué? No, más 2x menos 4y más 3. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, aquí se ve. Aquí se ve ya, ¿no? Miren, si lo ve ahí en el punto 1,2 fue que dio, ¿no? 1,2,0. Sí, señor. Mírelo, ahí está. ¿Sí lo ve? Un indeseable, vea. Ahí está un indeseable, vea. ¿Me entienden el concepto de puntosilla? Sí, señor. Sí, profe. Y es el único que hay, ¿no? Entonces, pues, digamos, ahí está el detalle. Ahí está el detalle de que encontramos, pues, un punto ahí que efectivamente no es ni máximo ni mínimo, es un silla. ¿Listo? A ver, voy a ponerles otro para que, pues, lo encuentren ustedes. A ver. Este sí debe tener puntos varios. Ejemplo. Entonces ya vieron cómo es la mecánica, ¿no? O sea, calcule la primera derivada igual a 0, encuentra los puntos, luego calcula la segunda derivada y lo va evaluando en el D. Ejemplo, por eso quiero poner este de 3 porque pues ahí salen varios. Ejemplo, x al cubo más y al cubo, x al cubo más y al cubo más 3y cuadrado menos 3x menos 9y más 2. Entonces, esa es la función. Pues bueno, háganle. Voy a darles que, para esto sí voy a darles unos 10 minutos. ¿Listo? Encuentran los puntos. ¿Qué pasa? Pasa que, o sea, por ejemplo, se saca la derivada parcial de f respecto a x respecto a y, o sea, usted saca primero la de x, a esa de x le saca la de y, esa derivada le va a salir igual a que cuando usted calcule la derivada parcial de y a esa derivada parcial de y le saque la derivada parcial respecto a x. ¿Sí? Digamos, pues hay uno que uno puede calcular esas dos derivadas y le da lo mismo. ¿Sí? Le da lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por lo siguiente. Acá debe estar. Las derivadas parciales se llaman derivadas parciales cruzadas. Eso está aquí. Espere, le busco eso y le muestro dónde es que está. Es un teorema.
Igualdad de las parciales cruzadas. Si usted tiene, o sea, usted saca hoy lo dije mal en clase, ¿sí ve? Yo estaba seguro, o sea, en el otro curso lo dije mal en el presencial. Es la segunda derivada, o sea, usted saca la segunda derivada, ¿sí? ¿Qué? Son continuas, son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno calcula, por ejemplo, estas derivadas, ¿dónde es que estaba ese? El anterior acá. O sea, mire, uno calcula estas derivadas. ¿Qué pasa? Como son polinomios, o por ejemplo esta de coseno de y, usted calcula la segunda derivada parcial de f respecto a x respecto a y, y calcula la de x, la de y respecto a x, son continuas, porque es multiplicación de continuas. Entonces, multiplicación de funciones continuas es continua, ¿sí? Entonces, como la multiplicación de funciones continuas es continua, usted saca las dos derivadas y resulta que pues las dos derivadas son continuas. Al ser continuas, le dan iguales. Entonces eso pasa, por ejemplo, como en este caso, como en este polinomio. O sea, nosotros sacamos aquí la segunda derivada parcial, una de las cruzadas, como son polinomios, la otra cruzada le da lo mismo. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Entonces, pues esa es la idea. Ahora, ¿ya los calcularon? Profe, en esa la derivada, la segunda derivada de f con respecto a y, o sea, la cruzada da 0 también. ¿Da 0? ¿Por qué? Porque son cuadradas, sí. A ver. Listo, entonces, primera derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? 3x al cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 3. ¿Y la parcial de y? 3y al cuadrado más 6y menos 9. 3y cuadrado más 6y menos 9. Listo. Ahora, la segunda derivada respecto a x. ¿Cuánto da? 6x. 6x. Y la segunda derivada respecto a y, ¿cuánto da? 6y más 6. 6y más 6. Listo. Bueno, pues en realidad primero debí calcular aquí cuando esto es igual a 0, ¿no? Entonces, derivada parcial de f respecto a x es igual a 0 siempre que 3x cuadrado menos 3 sea igual a 0. O sea, x al cuadrado es igual a, bueno, aquí 3, o sea, x cuadrado igual a 1. O sea, x igual a más o menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Ahora, derivada parcial de f respecto a y. Entonces, derivada parcial de f respecto a y igual a 0, ¿no? Igual a 0 siempre que 3y cuadrado más 6y menos 9 sea igual a 0. Bueno. ¿Esto se puede factorizar? Bueno, esto es lo mismo que y cuadrado más 3y más 2y más 3, ¿no? ¿Sí se puede factorizar? Sí, Profe, se resuelve por la cuadrática también y da 1 y menos 3. No me hubiera dicho, ¿para qué me dijo? Yo lo quería hacer. A ver. Multiplicado, pero ya me contaminó. Menos 1 y más 3. ¿Así? ¿3 positivo o negativo? No, profe, yo no estoy factorizando. Pero dijo que le había dado 1 y menos 3, ¿no? Sí, profe, Con la 1 menos 3. cuadrática. Uno Menos 3. Sí, profe, sí, da así. Sí, porque vea, 3 por 1, 3 menos 3. 1 por x, menos x. Y 3 por x, 3x. Entonces 3x menos 2, x, perdón, 3x menos x es 2. Bueno, es que no era x, mano, es y. Y es 1 positivo y menos 3. Es 1 positivo y menos 3, las raíces.
Eso, entonces, y igual a 1 y y igual a menos 3. Listo. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Entonces, los puntos críticos son las combinaciones que uno puede hacer aquí. ¿Sí me entiende? O sea, digamos, x igual a 1, y igual a 1. ¿Sí? O sea, para x y para y, ¿sí? Entonces tomo los posibles de x, tomo los posibles de y y voy formando las parejas. 1 menos 3. 1 menos 3. Menos 1, 1. Y menos 1, 3. Menos 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tomo los que sirven para x y los que sirven para y. Y hago las parejas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué? Entonces, de esa manera, ¿qué está quedando? Está quedando, bueno, ahora hay que tomar las segundas derivadas y evaluar el d. Entonces, lo que decíamos ahorita, ¿no? La segunda parcial respecto a x respecto a y, bueno, a la de y le saco la de x, pues da 0, ¿no? Y vea que es lo mismo que sacar la segunda derivada parcial, sacarle a la de x, sacarle la de y, o sea, da 0. ¿Sí? D. ¿Sí, sí o no? ¿Sí me entienden? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, D. La segunda derivada parcial de f respecto a x dio 6x. La segunda derivada parcial de f respecto a y dio 6y más 6. Y la cruzada dio 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. O sea que eso dio 6xy más, perdón, 36xy. Sí, porque 6 por 6, 36, 36xy más 36x. Y este sería el D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora empecemos a evaluar. D de 1, 1. ¿Cuánto me da el D de 1, 1? 72. 72 da positivo. 72 da positivo. ¿Y cuánto da la segunda derivada parcial de f respecto a x? En 1, 1. Da 6, ¿no? ¿Sí? Sí, da 6, porque x es 1, ¿no? Entonces esto da mayor que 0. ¿Qué significa que d me haya dado positivo y que la derivada me dé positiva? El punto es mínimo. Entonces tenemos un mínimo. Listo, el primero, salió el primero. El segundo, d en 1 menos 3. En 1 menos 3. ¿Cuánto da d en 1 menos 3? ¿Da 0? A ver, porque aquí da 36 por 1, 36 por 3, lo que dé. Ah, no va a 0, no va a 0. Da negativo. Da Sí, negativo. profe, da menos 72. A ver, dije la más 36 por 1. ¿Seguro? Sí, Sí, profesor. menos 72. O sea, negativo, o sea que sí ya. Sí ya. Vea, esa función está bonita. El otro punto, d en menos 1, 1. ¿Cuánto da d en menos 1, 1?
0. ¿Da 0? Sí, señor, da 0. O sea que no concluye. Hay que mirar qué pasa con ese punto. Y D en menos 1, menos 3, ¿cuánto da? Profe, en el de arriba me da menos 72. ¿Cuál? ¿El último? Menos 1,1. El de arriba. Pero es que aquí le queda 36 por menos 1 es menos 36. Por 1 es 36, menos 36. Ah, da menos 72, sí señor. Sí señor, da menos 72. O sea, es otro sí ya. Menos 72. Ahorita la gráfica vamos a ver qué es lo que pasa. Menos 1, menos 3. Entonces, menos 1, menos 3 sería 36 por 3. Este da 72 positivo. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Y la segunda derivada parcial respecto a x da la derivada parcial respecto a x da menos 6, ¿no? O sea que es menor que 0, o sea que es máximo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo o no? Quizás. Listo, pues bueno, vamos a mirar qué es lo que está pasando. A mirar qué es esa función que está dando toda rara. Entonces venga y la borramos esta. Vamos a borrar este punto y ponemos la función. A ver, la función es menos 13, espere que me perdió. X3 y a la 3 más 3y cuadrado menos 3x menos 9y más 2 es esta. Entonces, a ver, x al cubo más y al cubo, x al cubo más y al cubo más 3y al cuadrado, más 3y al cuadrado menos 3x menos 9y más 2. Pam. ¿Qué puntos eran los que estábamos mirando? Ah, mírenla. 1,1. Entonces, a ver, venga y lo miramos acá. Entonces, 1,1,0, ¿no? Ese era el primero. ¿Cuál era el otro punto? 1, menos 3. 1, menos 3. 1, menos 3. ¿Cuál otro? Menos 1,1. Menos 1,1 más 0. Y menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Listo. Entonces. A ver. Prime acá. Espérame aquí que las estoy mostrando a ver qué es lo que está pasando. Y acá, manipular a ese y paso por este punto. Listo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, me está diciendo, ¿este punto qué? Este punto de D. ¿Sí está D? Bueno, aquí el de menos 1, 3, ese decía que era máximo. ¿Sí se nos dio máximo? Mira, aquí se alcanza a ver un poquito que es máximo. ¿Sí lo ve acá? ¿Sí lo ven o no lo ven?
Bueno, yo lo veo, pero no sé si ustedes lo ven. O sea, este punto que está acá, este sería el máximo, ¿sí o no? Menos 1, menos 3. Sí, efectivamente, menos 1, menos 3, máximo. Ahora el otro. Ahora el otro. El otro es el punto. A ver, ¿dónde está ese mínimo? No veo ese mínimo. ¿Cuál dijo que era el mínimo? Ah, es que está aquí escondido, mírelo. El mínimo es 1,1, profesor. Mírelo. Mírelo. ¿Sí lo ve el mínimo? Ahí sí ve esa protuberancia que sale ahí en menos 1. ¿En qué? Esta es 1, 1. 1, 1. Ahí está ese mínimo. Y los otros dijo que eran silla, ¿no? Pues vamos a mirar. Ah, mira, aquí está la primera silla, vea. Si es la primera silla, esta es la primera silla, el 1, menos 1, 1, 0. Mire la silla ahí. ¿Sí se alcanza a ver o no? ¿Sí se alcanza a percibir? ¿Sí se alcanza a percibir ahí la silla? Mírela. ¿Sí la ven? Véala. Aquí está la silla. Acá, baja un poquito, ¿no? Baja un poquito acá, aquí en esto. ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿Y cuál es la otra silla? La otra silla es 1 Menos menos 1,1. 3. No, menos Ah, 1 1 menos menos 3, ¿no? Sí. 1 menos 3 es esta. A ver, ¿dónde está esa silla? Uy, esa silla está bien abajo, está bien arriba. Oiga, esa silla ahí no la veo, mano. No ver esa silla, ¿dónde está? ¿Está por aquí abajo? No veo nada, man. No veo nada. Déjeme decirle que no veo nada. Ah, no, es esta la que tengo que dejar. Tan. A ver, ¿dónde está? Sí, ya yo la quiero ver. ¿Dónde está? Mírela por acá. Sí, está por aquí arriba. Ah, sí, mírela. Mírela. Sí, ya la vi. No sé si ustedes la ven, pero yo ya la vi. Mírela. No, es que ya no ayuda porque... Si la ve aquí, mírela aquí, como en 20 algo. Aquí en esto está la silla. Ahí está la silla. ¿Sí la ve? ¿Sí la alcanza a ver o no? Ay, es que se va. Ah, Sí, profe. ahí, Sí, profe, sí. ahí en eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Bueno. Otro ejemplo. A ver cómo lo plantean. Ejemplo. Obtenga 3 números positivos. Obtenga 3 números positivos cuya suma sea, tenga 3 números positivos, cuya suma sea 24, de modo que su producto sea máximo. De modo que su producto sea máximo. Bueno, bien pues siga. A ver, 3 números positivos, suma 24 y producto máximo.
Profe, disculpe. Cuente. ¿Qué dijo que se fue en internet? Internet anda paila hoy. Eso, resolver esto, obtener tres números positivos cuya suma sea 24, ¿Qué hay que hacer ahí, profe? Ese ejercicio. ese ejercicio, piénselo, cuya suma sea 24, o sea, tres números, suma 24 y producto máximo. ¿Qué haría usted? ¿Usted qué haría? Entonces, a ver, ¿qué dice esto? Dice, tome tres números positivos, suma 24 y producto máximo. A ver, entonces, tomemos tres números, x más y más z. Entonces, suma debe ser 24, ¿listo? Y producto máximo, o sea que x, y, z debe ser máximo. X, y, z máximo. ¿Estamos de acuerdo? 10, 10, 4, profe, yo creo. El detalle es que esto no es... Ay, vea, chinos, pingo, uno es que a las 2, otro es que a las 3. Bueno, toca subir a hablar con el jefe ahorita. X más Y más Z igual a 24, X, Y, Z máximo. Listo. Entonces, necesitamos encontrar, pues, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Nosotros sabemos hacerlo para dos variables. Entonces, ¿para qué nos dan esta condición? ¿Para qué creen que es esa condición? Profe, para sacarle que las derivadas parciales. No, para reemplazarla acá porque nosotros sabemos derivar 2, no 3. ¿Sí? O sea, sabemos el criterio para 2. ¿Sí? Entonces, con este conejo que está subrayado en rojo, lo ponemos ahí en alguna de las variables. No es necesario reemplazar en z. Uno puede reemplazar en y, puede reemplazar en x sin ningún tipo de problema, ¿sí? O sea, solo que uno pues reemplaza en z porque pues es como lo más común. Pero no pasa nada, o sea, usted puede reemplazar en x o puede reemplazar en y o lo que quiera, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar en z. Entonces z igual 24 menos x menos y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y ahora lo ponemos en la función. Entonces, esta va a ser la función. Entonces va a ser x por y por z, que es 24 menos x menos y. ¿Sí? Entonces va a ser 24xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado. Esta será la función a maximizar. ¿Sí? Vea que ya están dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces ahora calculamos pues las parciales. Entonces, ¿cuánto sería de f de x? 24y menos 2x y 2xy menos menos y cuadrado. x menos y cuadrado, sí. Y derivada parcial. Derivada parcial de f respecto a y. 24x 24x menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos, 2xy, ¿no? sí, señor. Listo, listo. Ah, estos son de los ejercicios que me gustan. Porque no son tan intuitivos como el anterior. O sea, yo necesito que los dos sean cero. Bueno, antes de pasar a la otra derivada, ¿sí? Antes de pasar a la otra derivada, vamos a mirar cuándo esos dos son cero. O sea, yo necesito mirar cuándo. 24y menos 2xy menos 2xy menos y cuadrado es igual a 0, y cuando 24x menos x al cuadrado menos 2xy es igual a 0.
¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Necesitamos mirar eso. Necesitamos mirar eso. Ahora, ahora. ¿Qué pasa? Bueno. Note que como los dos son iguales a cero, pues yo los puedo igualar. O sea, entonces yo puedo sacar aquí 24y menos 2xy menos y cuadrado debe ser igual a 24x menos x al cuadrado menos 2xy. ¿Estamos? Sí. Entonces, eso quiere decir que, pues 2xy lo puedo quitar con 2xy y me va a quedar eso que está ahí. Pero eso se va a volver una galleta para poderlo resolver. Entonces, hay otra forma. Que pues es lo mismo. Es lo mismo. O sea, digamos, nosotros necesitamos encontrar cuando 24y menos y cuadrado es igual a 24x menos x al cuadrado. ¿Sí? Necesitamos saber cuándo pasa eso. ¿Cuándo pasa eso? Entonces, necesitamos encontrar los valores de x y y que resuelvan esa ecuación. ¿Cómo hacemos? Pregunto yo. Hora 3 pm, grupo número 2. ¿Qué hacemos entonces para resolver eso? Bueno, ¿y cómo hacemos entonces? Nos ponemos a llorar. A ver. Es que ¿sabe cuál es el problema? El problema es que, digamos, uno no puede llegar y factorizar una en términos de x o otra en términos de y. Mire, lo que podría... ¿Será que se puede hacer eso? Ay, no puede ser. Mire, ¿qué pasa si hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos 24y menos 2xy menos y cuadrado igual a 0 y tenemos 24x menos 2xy 24x menos 2xy menos x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar la una. Bueno, digamos, el 2xy con el 2xy lo podemos quitar. Porque esto va a quedar algo así, mire, o sea, yo puedo sacar la y de factor y al sacar la y de factor me va a quedar 24. Ah, no, mire, así fácil, vea.
24, bueno, obvio, después de hacer esto, ¿qué? Después de hacer esto, vamos acá a la y, entonces queda 24 menos 2x menos y igual a 0, ¿sí o no? Y después hacemos la otra factorización aquí similar, o sea que aquí va a quedar 24 menos 2y menos x igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que y es igual a 0 o que y es igual a 0 o 24 menos 2x menos y es igual a 0. ¿Sí? Y x igual a 0 o 24 menos 2y menos x es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Listo. Ahora, ya tenemos una pareja, o sea, que x sea 0, que x sea 0 o que y sea 0. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? Vea, yo tengo estas dos cosas están igualadas a 0. Entonces, por ejemplo, de la primera yo puedo despejar y. Entonces, y me va a quedar 24 menos 2x. Y será 24 menos 2x. Y como deben ser simultáneamente 0, pues puedo reemplazar aquí abajo. Entonces me va a quedar, si y es igual a 24 menos 2x, entonces reemplazo aquí en el denominador y me va a quedar 24 menos 2 por 24 menos 2x menos x es igual a 0. O sea que 24 menos 2 por 24 es 48. Más 4x menos x es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, señor. listo. Entonces 24 menos 48 menos 24. O sea, entonces 3x es igual a 24. ¿Sí? 24 menos 48 menos 24. 4x menos x es 3x. O sea que x es 8. ¿Sí? Y si x es 8, si x es igual a 8, entonces y es 2 por 8, 16. 24 menos 2 por 8, 16, ¿sí o no? Entonces 24 menos 16 es 8 de nuevo, ¿sí o no? Entonces y es igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, señor. O sea que x8 y y8. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, listo. Ahora hay que mirar dónde x, y, z, bueno, dónde esta función 24xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado es máximo. Entonces hay que calcular las segundas derivadas. Entonces, ¿será que nos quedan acá? Sí, yo creo que sí. Entonces, a ver, la segunda derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto me está dando? Menos 2, y. Menos 2y, ¿sí o no? Sí, señor. Y la segunda derivada parcial de f respecto a y está Menos dando 2x. menos 2x. Y aquí sí toca sacar una cruzada. A la de y le sacamos x. Entonces a la de y le sacamos x, eso da 24 menos 2x menos 2y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces nos vamos para el d. Entonces el d le va a quedar así. Menos 2x menos 2y menos 2x menos 2x, bueno, era al revés, ¿no? Pero pues aquí el orden de los factores no altera, ¿no? Pero ojo, no, vamos a escribirlo bien. Menos 2y menos 2x.
¿sí? Una vez me acuerdo de eso y no digo nada. Y 24 menos 2x menos 2y al cuadrado. Entonces 24 menos 2x menos 2y al cuadrado. Esto sería d. ¿Sí? Y ahora hay que evaluarlo pues en el punto 0, 0 o evaluarlo en el punto 8, 8. Yo creo que todos pues ya vimos que es 8, 8, ¿no? Pero pues hay que comprobarlo de todas maneras, ¿no? Y hay que comprobarlo por la simple y sencilla razón de lo siguiente, porque es que vea, si usted evalúa D en 0, 0, mire que al evaluar D en 0, 0 le va a quedar un silla. Le va a quedar un silla, ¿por qué? Porque le va a quedar 2 por 0, bueno, menos 2 por 0, menos 2 por 0, menos 24 menos 2 por 0, menos 2 por 0, al cuadrado. O sea, todo esto le está dando menos 24, que es negativo. O sea, es silla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Y D en 8, 8. D en 8, 8. Entonces estaría dando menos 2 por 8 por menos 2 por 8 menos 24 menos, espéreme, menos 24 menos 2 por 8 menos 2 por 8 al cuadrado. Profe, consulta el 24 no al cuadrado. Sí, señor, 24 va al cuadrado. Lo que sea 24 al cuadrado. Pero da negativo. ¿Por qué da negativo? Porque el menos está fuera del cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Listo. Bueno, esta cuenta sí hay que hacerla porque da 2 por 8, 16, 16 por 16, ¿cuánto es 16 al cuadrado? Eso es 64, ¿cierto? Sí, no, miento. 256. Sí, señor. Entonces daría 256. Y acá le estaría dando 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. Entonces 16 menos 16 es menos 32. ¿Sí o no? 32 menos 32 más 24. Menos 32 más 24 son 8. ¿Sí o no? O sea, entonces eso sería 256 menos 8 al cuadrado, o sea, menos 64. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero esto es positivo. ¿Sí? Este D es positivo. Independiente de lo que sea, pero es positivo. ¿Sí? Es 192. Sí, Sí, 192. profesor. Eso es 192, eso es positivo, entonces todo bien. Y ahora saca la segunda derivada parcial de f respecto a x, pues le está dando menos 16, ¿no? O sea, evaluar el punto, en 8, 8, pues de acá usted lo puede sacar, pues eso le está dando menos 16. Menos 16 es negativo, o sea que el punto 8, 8 es un... ¿Es un qué? Máximo. Es máximo. ¿Por qué es máximo? Porque D dio positivo y la segunda derivada dio negativa, entonces es un máximo. O sea que ya lo hemos probado, entonces. ¿Cómo? Como 8, 8 es máximo, los tres números son, entonces, los tres números son, ¿cuáles serían? Sería 8 más 8 más z igual a 24, pero bueno, yo creo que todos se dieron cuenta que pues que z es 8, o sea que los tres números cuyo producto es máximo y la suma de 24 pues es 8 por 8 por 8, o sea 8 a la 3. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. ¿Listo? Ahí hay un ejemplo práctico. ¿Complicado? Bueno, un poquito. Un poquito. Esto hay que saberle meter mano, ¿sí? O sea, esto no es así tan automático, ¿no? O sea, hay que hacer las cuentas, hay que escribir, hay que, sí. Pero digamos que no es tampoco tan complicado, ¿no? O sea, saber hacer las cuentas y saber escribir y saber despejar y esas cosas. ¿Listo? Bueno, no siendo más, los abandono. No sé si hay alguna pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia. Ejercicios, ejercicios. Bueno, o sea, hagamos, aquí en Late Hall hay muchos. Este lo hicimos acá en Late Hall, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, vea, aquí están los polinomios esos, o sea, los polinomios que estábamos mirando, ahí están. Bueno, estos no, esto digamos de 19 a 24 no, eso no lo vamos a usar. Lo que nos importa es, vea, 25, vea, si el 25 fue el que hicimos, 26, 27, 28, todos esos se pueden hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir la función, hay que encontrar la función a maximizar, a minimizar, sacar las derivadas, encontrar los ceros y evaluar. ¿Listo? Próxima clase. Multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? La próxima clase vamos a hacer multiplicadores. Los multiplicadores nos van a ayudar a resolver, por ejemplo, este problema de los números. Con Lagrange sale, bueno, tocó hacerlo en varios pasos. Con multiplicadores sale por ahí en la mitad de pasos. ¿Sí? Entonces, pues por eso es que uno usa multiplicadores, ¿sí? Porque multiplicadores pues es más rápido y entonces pues uno va sacando eso más rápido, ¿sí? Entonces es sacar las derivadas, encontrar esta función, encontrar los valores de lambda, bueno, resolver y bueno, hacer todas las cuentas correspondientes, ¿sí? Pero es mucho más rápido que hacerlo por las derivadas, ¿sí? Entonces, pues ahí van a ser los ejercicios que vamos a hacer de multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Todo bien? En Larson también hay, entonces pues ahí lo encuentran. ¿Listo? Bueno, chao, nos vemos. Chao, profe. Listo, Chao, profe, profe. que Hablamos. almuerzo. Pillamos. Que les rinda.